Buenas tardes. Bueno, acá vamos apareciendo. Bueno, buenas tardes a todos quienes ya se han conectado. Me voy a ir presentando y para ir dándole inicio a este webinar. Mi nombre es María Laura Rodríguez, yo soy bioquímica, cofundadora de ASA Control, consultora junto con Romina Pozobón. Bueno, en esta consultora que formamos parte ya desde el año 2019, tenemos un sector, un departamento, un área, donde brindamos capacitaciones y hacemos diferentes charlas de divulgación. Y justamente en este mes de junio se celebra el día 7, el Día de la Inocuidad de los Alimentos. Entonces, nos sumamos a esta celebración, que es una celebración que se mantiene a lo largo de todos los países, y estamos realizando diferentes actividades. Entre ellas, bueno, el webinar del día de hoy, que tiene que ver con el tema que propone la Organización Mundial de la Salud para celebrar este Día de la Inocuidad Alimentaria. Entonces, poniendo un poco en contexto esta situación, la Organización Mundial de la Salud en el año justamente 2019 elige el 7 de junio como un día para tomar conciencia sobre la importancia de la inocuidad, con el lema que la inocuidad de los alimentos es responsabilidad de todos, no solamente de las personas que están directamente involucradas en la manipulación o producción o transporte, sino que justamente es un tema que nos atraviesa a todas las personas en algún punto y en algún momento en nuestras vidas, porque somos de alguna manera todo el tiempo manipuladores de alimentos. Y todos los años, además de tener este lema de que la seguridad alimentaria es un asunto de todos los años elige un tema en especial para desarrollar. Y justamente este año 2023, el tema es las normas alimentarias salvan vidas. Es decir, bueno, todo lo que tenga que ver con las reglamentaciones y normas a nivel mundial, a nivel de cada región o país, que se vinculan de alguna manera con establecer límites, establecer procedimientos, cuidados para asegurar durante todo el recorrido de los alimentos su inocuidad hasta el consumidor final. Entonces, bueno, siguiendo y sumándonos a este tema de que las normas alimentarias salvan vidas, invitamos a Paula Pozobón, una profesional relacionada con los alimentos. Ella es bromatóloga, es técnica enóloga. Y ahora, Paula, te voy a dar un momentito también para que te presentes vos, como te gusta Bueno, que te quieras presentar. Y la charla va a estar vinculada justamente en las normas alimentarias vinculadas a la industria vitivinícola, que es la experiencia en la cual se está desarrollando Paula. Así que bueno, sin mucha más presentación, te invito, Paula, te agradecemos enormemente que te hayas sumado a esta iniciativa, que te hayas sumado también con la diferencia horaria. Si querés nos contás dónde estás, bueno, y bueno, y un poquito en qué consiste tu trayectoria y cómo llegás a este punto. Te doy pie y te doy la bueno. bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Pozón. Gracias, Laura, Romina, por invitarme a la charla.
Bueno, yo me recibí de bromatóloga en el año 2012 y después, en el año 2016, comencé a trabajar en la industria vitivinícola. Empecé como analista de laboratorio y después de unos años me empecé a involucrar un poco más en el tema de normas de calidad, porque me di cuenta que en la bodega donde estaba trabajando no tenían normas de calidad implementadas. Entonces, fue una decisión en conjunto que tomamos con el enólogo de comenzar a implementar normas. Sabíamos que esto iba a demorar, pero bueno, la idea es empezar, decir, bueno, listo, quiero hacerlo, arrancamos. A partir de ahí también empecé a estudiar enología para tener también un poco más de nociones técnicas sobre la industria vitivinícola en sí, porque si bien en bromatología uno ve muchos aspectos de control de calidad de varios alimentos, por ahí no se especifica en uno en particular. Entonces decidí estudiar enología, me recibí de técnica enóloga, y bueno, así arranqué implementando primero lo que sería BPM, POES y después HACCP. En realidad, cuando uno implementa HACCP, que ahora empiezo con la presentación, sí o sí tiene que tener implementado primero POES y BPM. ¿Me querés compartir la presentación? Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Bueno, como les dije recién, yo me voy a enfocar en estas 3 normas que fueron las que en mi experiencia yo implementé. O sea, cuando digo yo, me refiero a yo y al equipo que yo tenía, ¿sí? Esto, como dijo Laura recién, es una responsabilidad de todos y son normas multidisciplinarias. Es responsabilidad de todos y todos aportan a que se puedan cumplir, porque una sola persona, o sea, la persona que trabaja como analista de calidad solo no lo puede hacer. Y en la presentación se me ocurrió poner 2 fotos que fue la de la uva y la de las botellas en fraccionamiento, la primera, para explicarles que cuando uno decide implementar normas de calidad, no se hace solamente en una sola etapa del proceso. Las normas de calidad siempre van a estar aplicadas desde la materia prima hasta el producto final, incluso hasta el despacho, en el caso de que el producto vaya a ser despachado a otro lugar. ¿Me cambias a la próxima? Bien. Bueno, ¿qué son las normas de calidad? Son reglas, ¿sí?, o características que debe cumplir un producto para garantizar la inocuidad del mismo. ¿Qué ventajas va a traer esto? Primero, lo principal, obviamente, eso mismo, garantizar la inocuidad del producto al consumidor. Pero también la empresa que vaya a implementar va a tener otras ventajas. Porque a nosotros nos pasaba muchas veces que queríamos introducirnos en un nuevo mercado, sobre todo en la Unión Europea, y nos pedían ciertas normas. Entonces, si no cumplíamos con esas normas, no podíamos ingresar. Por lo que también fue una decisión de decir, bueno, empecemos para ampliar nuestros mercados y de esta manera incrementar las ventas. Bueno, en la foto ahí que ven, para que sepan, la base de todas las normas van a ser las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas agrícolas para los productos que trabajen con el agro como materia prima. Luego viene POES, que es procedimientos operativos estandarizados de sanitización, y le sigue HACCP. ¿Qué características tienen en común estas 3 normas? Que en las 3 vamos a tener que describir manuales, vamos a tener que escribir procedimientos y vamos a tener que registrar todo lo que se haga. Algo a tener en cuenta, que por ahí muchos no lo saben o no te lo dicen, es que esto no se hace de un día para el otro o de un mes para el otro. Yo estuve 2 años escribiendo manuales, procedimientos y haciendo tablas de registros. Entonces, algo a tener en cuenta es eso, que es algo que lleva tiempo, y mientras más grande sea la empresa, más etapas
tenga el diagrama de flujo, más tiempo va a llevar a hacer todo esto. Los manuales básicamente lo que establecen es el plan de implementación de la norma. Va a decir, van a estar las definiciones, por ejemplo, el manual de BPM va a decir a qué se refiere envasado, a qué se refiere contaminación, a qué se refiere contaminación cruzada. Todo definiciones, ¿sí? También van a explicar condiciones edilicias, esto sobre todo en el de BPM, que está referido al Código Alimentario Argentino en el capítulo 2, donde explica que todos los establecimientos alimentarios deben cumplir con ciertas características edilicias para ser habilitados como tal. Bien, después los procedimientos. El procedimiento básicamente lo que dice, el objetivo, para qué voy a hacer ese procedimiento, el alcance, o sea, quiénes van a ser los involucrados, y los materiales a utilizar, ¿sí? Y dónde se registra la tarea. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de procedimientos en POES, ya lo vamos a ver bien más adelante, me va a decir para qué es ese POES específico, quién lo va a realizar, qué materiales tengo que usar, cómo se va a realizar, todo bien descrito, y dónde se va a registrar. Y por último, los registros, que últimamente no se está, a ver, no es que no se está exigiendo, sino que se está tratando de cambiar la forma, de ver la forma de comprobar de que la tarea se esté haciendo. ¿Por qué? Porque es muy engorroso para las personas, para todos, las personas que están empezando a implementar normas, es muy engorroso llenar registros. Es una cuestión de que se tienen que hacer un hábito, y ahí está también en el profesional de calidad, en monitorear y verificar que se esté haciendo para que las personas adquieran el hábito. Porque si de repente alguien que está acostumbrado a hacer las cosas siempre de una manera, uno viene y le dice, mira, a partir de hoy necesito que registres cada vez que laves un tanque donde vas a guardar el vino, y te ponen cara. O sea, es como complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, también está eso, el monitoreo, el seguimiento, para que hasta que la persona adquiera el hábito. No es imposible, pero hay que saber que es difícil. ¿Me pasás a la siguiente? Bueno, acá un poco de definiciones, no se las voy a leer. Si quieren después les comparto el PDF para que ustedes lo tengan, pero a grandes rasgos, como les dije recién, BPM y BPA es la base de la inocuidad alimentaria. Son sí o sí las prácticas que tienen que cumplir los establecimientos, hablando de BPM, que está establecido en el Código 2 del Código Alimentario Argentino. Se refiere a la higiene del personal, a las condiciones edilicias, a las definiciones, como les dije recién, lo que se pone todo en el manual, también esto está referido en BPM. Y lo que sería BPA es para buenas prácticas agrícolas, para los que tienen materia prima proveniente del agro, es básicamente dos cosas a tener en cuenta. El manejo responsable de los fitosanitarios, sobre todo por el medio ambiente, y, o sea, inclusive la disposición final de los residuos. Yo no puedo terminar de usar un fitosanitario y dejar el bidón ahí en cualquier lado y que lo use otra persona. O sea, tiene que haber un control de esto. Y lo otro importante a tener en cuenta es el tiempo de carencia. Cuando yo aplico un fitosanitario, sí o sí, el agrónomo responsable o la persona a cargo de la finca tiene que saber que todo producto tiene un tiempo de carencia en el cual yo no puedo cosechar la materia prima hasta que no se cumpla ese tiempo de carencia, para justamente no producir contaminaciones de tipo, peligros de tipo químico. ¿Me pasas a la siguiente? Bueno, esto por ejemplo es un ejemplo de un registro de fitosanitarios, donde se deja en claro la fecha, en dónde se realizó, el nombre comercial del producto y el principio activo, porque muchas veces se puede poner la marca, pero en realidad uno no sabe qué es lo que está fertilizando, o sea, qué es lo que está pulverizando o qué es lo que está usando, las dosis en las que se debe agregar,
Y acá, como les decía, al final, lo importante es el periodo de carencia, sí o sí, y por lo tanto es súper importante tener en cuenta la fecha en la que se aplicó para cumplir este periodo de carencia. Próximo. Bien, pasamos a los POEs. Los POEs son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Qué incluye saneamiento? Cuando nosotros hablamos de la palabra sanear, incluye la limpieza y la desinfección. La limpieza nos vamos a referir a todo lo que implique eliminar suciedad, ¿sí? Sean tierras, restos de alimento, polvo u otros materiales. Y cuando hablamos de desinfección, hablamos de reducción de carga microbiana a tal nivel de que no llegue a contaminar el alimento. Entonces, saneamiento es limpieza y desinfección. Algo muy importante, no se puede desinfectar si primero no se limpia, ¿sí? Porque si yo quiero reducir la carga microbiana, pero hay mugre, hay suciedad sobre la superficie, no estoy desinfectando. Bueno, y los POEs se clasifican en preoperacionales, operacionales o postoperacionales, dependiendo de cuándo estoy realizando el procedimiento. Esto depende este es el criterio de cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento preoperacional puede ser que cuando yo estoy por trasegar un vino de un tanque a otro, o sea, trasegar es pasar un vino de un tanque al otro, yo necesito sí o sí tener el tanque de recepción limpio y desinfectado. Entonces, eso sería un POES preoperacional. Después, un POES operacional sería el que se está haciendo en el momento, algo muy sencillo, y el mejor ejemplo es el lavado de manos, que tiene que ser constante durante que se está manipulando alimentos. Y después, o un ejemplo de post-operacional puede ser, nosotros, por ejemplo, cuando en la época de vendimia, de cosecha, o sea, en los 3 meses que duraba el proceso de elaboración, 2 meses, digamos, nosotros decidíamos que este POES era que limpiar la maquinaria de todo lo que sería molienda de uva, que era post-operacional. Algunas bodegas tal vez lo pueden hacer antes de empezar, ¿no es cierto?, el día. Pero nosotros en nuestra empresa decidíamos hacerlo al final. ¿Por qué? Por una cuestión de que la uva quedaba todo, sino pegoteado por todos lados. Entonces, como dije recién, eso es algo a criterio de la empresa. Bueno, acá les puse un ejemplo de unos procedimientos de POES. Esto es uno de lavado de manos. Lo que yo hice fue explicarlo, cómo se lava, porque obviamente hay mucha gente que no sabía cómo, o sea, hay un procedimiento para esto, hay que tener en cuenta el tiempo, la forma, y no todos lo sabían. Entonces, lo que yo hice fue explicarlo, poner fotos, imprimirlo y ponerlo en cada baño. Esto puede estar en las diferentes zonas, dependiendo del criterio de la persona de calidad, pero en los baños sí o sí es obligatorio, y también en las zonas de elaboración propiamente dicha. Por ahí, donde no lo ponía, en la cocina de administración, no sé, algo criterio, lo prefería poner en el baño y no en la cocina de la gente de administración que no está implicada directamente con el proceso de elaboración. Y después, otro procedimiento que les puse acá es el de lavado de tanques. Entonces, como les explicaba recién, se describe el objetivo, el alcance, o sea, quién lo va a hacer, quiénes van a ser los responsables, los elementos necesarios, todos, no puede faltar ninguno, y la descripción del procedimiento muy detalladamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, de estandarizar lavados, o sea, de que todas las personas que estén lavando, o de estandarizar procedimientos, ¿no? Todas las personas que vayan a lavar un tanque lo hagan de la misma forma. Y el segundo objetivo es que si viene alguien, un empleado nuevo, y por alguna razón no se lo capacitó, sea capaz de leer y de entender lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que estar muy detallado. Y por último, les puse un registro de justamente
cada procedimiento va a tener al final una referencia del registro que hay que llenar. Entonces, si yo les puse recién el procedimiento de lavado de tanques, bueno, esto va de la mano con el registro de lavado de tanques. Entonces, los chicos, cuando lavaban los tanques, tenían que poner la fecha que lo hicieron, el tanque que lavaron, la bomba que usaron, tenían que marcar si usaban todos los productos, porque hay veces que se hacía el lavado completo, ¿sí? con el producto alcalino, o sea, la limpieza, y después con el ácido peracético, que es la parte de desinfección, pero hay veces que solamente se desinfectaba porque lo habían lavado, por ejemplo, una semana antes, o 3 días antes, entonces directamente lo desinfectaban, sabían que el tanque al estar cerrado, las probabilidades de que se vuelva a ensuciar eran muy bajas, entonces marcaban solamente que lo habían desinfectado. Y bueno, otra cosa muy importante es que tiene que firmar la persona que lo realizó, poner su nombre, y la persona que lo verifica. Generalmente la persona que lo verifica es o de otra área, o la analista de calidad, o el encargado de calidad. Bueno, y acá pasamos a la última norma, que es la más complicada, por así decirlo, de las 3 que yo implementé. Bueno, esta es HACCP, son análisis de peligros y puntos críticos de control. HACCP está en inglés, son las siglas en inglés. Y lo que se hace en esta norma, se identifican peligros, tanto físicos, químicos o biológicos, y se trata de, o sea, lo que se hace es el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos controlando estos peligros. Entonces, yo tengo que hacer un diagrama de flujo, primer paso, hacer un diagrama de flujo de todos los procesos, de todos los productos, perdón. Vino tinto, un diagrama de flujo, vino blanco, un diagrama de flujo, vino rosado, el otro. Y empiezo a ver todos los peligros que están implicados, pero en todas las etapas, y no solamente en etapas, sino también en insumos y también en entradas de proceso. Ahí lo vamos a detallar mejor. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, yo puse como ejemplo la uva, que es la materia prima. La descripción del peligro que puede tener es restos de plaguicida. Esto es un peligro químico. Les recuerdo más o menos los peligros antes de seguir. Peligros físicos se refiere a sustancias justamente físicas que yo pueda encontrar en el producto final, aros, anillos, piedras, pelos, etc. Peligros químicos, plaguicidas, detergentes, desinfectantes. Y peligros biológicos, virus, bacterias y hongos. Bien, seguimos. Entonces, primero, materia prima, uva. El peligro es la presencia de plaguicidas, es un peligro químico. Y acá vamos a trabajar con lo que se llama probabilidad de ocurrencia y nivel de significancia. ¿Para qué? Para saber si el peligro es realmente significativo o no. Se pueden usar, si ustedes buscan en internet, están las tablas para determinar la probabilidad de ocurrencia o el nivel de significancia. Se puede utilizar como baja, media, alta, como lo utilizamos acá nosotros, o generalmente también se usan números para saber si el peligro es significativo o no. Y todo esto va a ir, o sea, va a ser un criterio de la empresa, ¿sí? Puramente y exclusivamente del equipo, de decir, bueno, a ver, discutamos. Esto, ¿es probable que ocurra? ¿No es probable? ¿Es realmente significativo o no? Entonces, en el caso de la uva, nosotros le pusimos que la probabilidad de ocurrencia era baja. ¿Por qué? Primero, porque teníamos implementado BPA, y como les dije recientemente, al nosotros aplicar BPA cumplíamos los tiempos de carencia. Entonces la probabilidad de que quede plaguicida en la uva es muy baja. Y segundo, que nosotros teníamos uvas propias, de fincas propias, no le comprábamos a terceros. Entonces, como estábamos seguros de lo que nosotros hacíamos estaba bien,
la probabilidad era baja. Ahora, si lo hubiésemos comprado a otra persona, y bueno, por ahí tal vez la probabilidad sería media, porque es también confiar de que la otra persona está cumpliendo las BPA. Y el nivel de significancia es básicamente qué tan peligroso es para la salud del consumidor. En este caso, la significancia es baja. Entonces, cuando yo voy a estas tablas de doble entrada que les comentaba recién, que las pueden buscar en internet, cuando yo voy a esta tabla y me dice que la probabilidad de ocurrencia es baja y el nivel de significancia es bajo, me resulta que el peligro no es significativo. Bien, ahora yo me pregunto, ¿para qué quiero saber si el peligro es significativo o no? Y bueno, ¿por qué? Porque justamente el análisis de peligros que nosotros vamos a establecer para saber si es un punto crítico o es un punto crítico de control, lo vamos a hacer solamente con los que nos den significativos. Con los demás no vamos a analizarlos. Entonces, en el segundo ejemplo que yo les di, no es un insumo o materia prima, sino que es una etapa del proceso. En este caso es el volcado de uva en la selección de racimos. El peligro puede ser un peligro físico, ¿sí? Por joyas, aros, anillos del personal que está seleccionando la uva. La probabilidad de ocurrencia es baja. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos BPA, y en las BPA dice que ninguna persona que está implicada en el proceso de BPM, perdón, ninguna persona que está implicada en el proceso de elaboración puede trabajar con anillos, aros, cadenas, nada. Pinta uñas, maquillaje, absolutamente nada. Pero el nivel de significancia es alto. ¿Por qué? Porque si a mí me pasa un arito de una persona, me pasa el producto final, y tengo la mala suerte de que una persona tome una copa de vino con un aro, claramente el daño puede ser bastante severo. Entonces, al ser alto el nivel de significancia, el peligro se convierte en significativo. Bien, una cosa a aclarar acá es que en la bodega esta donde nosotros implementamos las normas, era vino filtrado, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver más adelante, pero este peligro es significativo, pero al tener un proceso posterior de filtración, se elimina el punto crítico de control. No es lo mismo así con los vinos que están de moda ahora, que son los vinos de baja intervención o los vinos no filtrados. Hay que tener otro tipo de análisis, ¿sí? Porque no tenemos un proceso posterior que vaya a eliminar el potencial peligro. Bien, y el otro ejemplo que les puse es el enjuague de las botellas. Cuando el vino está filtrado, listo para ser embotellado, la máquina fraccionadora tenía 12 picos en las cuales se insertaban las botellas y largaba agua a presión para eliminar todo peligro físico que pudieran contener las botellas provenientes de, no sé, se dejó un pallet a la intemperie 3 meses sin tapar y se le metieron moscas, se le metieron arañas o pedacitos de cartón, cualquier peligro físico. Entonces, la probabilidad de ocurrencia es baja. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la precaución de no dejar las botellas a la intemperie, todo esto cumpliendo con BPA, pero el nivel de significancia es alta. ¿Por qué? Porque si a mí me viene un pedazo de vidrio, por ejemplo que hicimos todo, la bodega hizo todo bien y dejamos los pallets tapados, no abrimos ningún pallet, ¿sí? No había ninguno usado, sino que empezamos desde cero, pero desde la fábrica de botellas vino una con vidrio adentro. Eso es ajeno a nosotros, pero nosotros nos tenemos que asegurar de que no le vaya a causar un daño al consumidor. Entonces, como está esa posibilidad, el nivel de significancia es muy alto, porque imagínense que si viene un pedazo de vidrio dentro de una botella y llega al producto final, puede incluso llegar hasta, no sé, lastimarle la garganta, y no he escuchado casos de que puedan llegar a matar a alguien, pero no habría que descartarlo. Entonces, al
al ser el nivel de significancia alto, se transforma en un peligro significativo. ¿Me pasás a la siguiente, Lau? Bueno, y el último ejemplo que les puse son las botellas, justamente los que le comentaba recién. Acá podemos tener peligros biológicos y peligros físicos. Peligros biológicos, hongos provenientes de, justamente, si un pallet se dejó abierto, no está permitido tener hongos adentro, obviamente, no. Nivel aceptable del producto terminado, ausencia. La probabilidad de ocurrencia baja, justamente por cumplir las buenas prácticas de manufactura, y el nivel de significancia es bajo porque, en el peor de los casos de que quede hongo en la botella, el vino con hongo no le va a causar una... o sea, obviamente no hace la inocuidad del producto, pero no le va a causar un daño severo al consumidor. Entonces no se transforma en un peligro significativo. Pero sí así, las presencias de partículas de vidrio, como les comentaba recién, sí en el caso de que llegara a venir desde la fábrica, es un peligro bastante severo, entonces se transforma en significativo. Nosotros, ¿por qué también le ponemos probabilidad de ocurrencia baja? Porque hacíamos control de calidad de botellas y porque también le comprábamos las botellas a un proveedor que tenía altos estándares de calidad. Entonces, como repito, como es la tercera vez que lo digo, siempre es a criterio de la empresa el decidir la probabilidad de ocurrencia. Uno sabe con qué proveedores también está trabajando y qué tanta confianza le da el proveedor. Bueno, una vez que tengo los peligros identificados, los que me dieron significativos, se van a hacer pasar por un árbol de decisiones. Este es el árbol de decisiones de HACCP. No lo voy a leer para que no sea engorrosa la charla, pero básicamente, lo pueden buscar en internet, o se los comparto, pero básicamente, ¿cuándo va a ser un punto crítico de control? Cuando no haya un proceso o una etapa posterior que elimine ese peligro y que me pueda llegar al producto final. Entonces, si yo no tengo un proceso posterior, directamente es punto crítico de control. Bien, entonces se hacen pasar los peligros por el árbol de decisiones, se responden las preguntas y se establece si es punto crítico de control o no. En el caso de la industria del vino, en el caso de nuestra, digo nuestro como si todavía siguiera trabajando ahí, pero en el caso de la bodega donde trabajaba, los dos puntos críticos de control que teníamos era el enjuague interior de las botellas, porque es la última etapa del proceso, y si no hay un buen enjuague, no hay un proceso posterior, no hay una etapa posterior que elimine algún peligro, algún pelo, algún vidrio, algo que esté en las botellas. Entonces, al no haber, se transforma en un punto crítico de control. Y el segundo punto crítico de control es en la etapa de llenado y tapado, porque muchas veces en la fraccionadora se rompen botellas, se chocan entre sí, o a veces los picos entran, cuando se están tapando, si entra un poco torcido y baja el punzón para ponerle el tapón, puede reventar la botella. Entonces, al reventar la botella, salta vidrio para todos lados. Entonces, al no haber una etapa posterior, se transforma, una etapa posterior que elimine este peligro, se transforma en un punto crítico de control. Para esto está el procedimiento, se hace un procedimiento escrito de cómo actuar en el caso de que suceda esto. Bien, una vez que se establecen los puntos críticos de control, se hace un plan. En el plan se puede hacer una tabla, es muy fácil, muy sencillo, en donde yo digo, bueno, por ejemplo, con el ejemplo del enjuague de botellas, ¿cuáles son las medidas de control? Es la presión del agua de enjuague. Yo sí o sí tengo que estar monitoreando la presión del agua. Se establece el límite. ¿Cómo se hace? Según una validación que ya se las voy a mostrar enseguida. El límite para nosotros eran 3 bares. Entonces, a menos de 3 bares se detenía el fraccionamiento.
tenía que estar siempre entre 3 y 6. Después en el plan se establece el procedimiento de monitoreo, o sea, dónde se va a controlar, dónde tengo que ver esa presión, y en el manómetro de la enjuagadora de botellas. ¿Cómo lo voy a controlar? Visualmente. ¿Cuándo lo voy a controlar? Se tiene que establecer un rango de tiempo, cada cuánto, nosotros lo hacíamos cada 20 minutos. ¿Quién lo va a controlar y dónde lo tiene que registrar a ese control? Después también se va a establecer la acción correctiva, o sea, qué pasa si baja la presión a menos de 3 bares, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y quién va a hacer la acción correctiva. En nuestro caso era detener el fraccionamiento, cómo se corregía, se bajaba a la sala de máquinas, y quién lo corregía, el encargado, el encargado de mantenimiento bajaba a la sala de máquinas y revisaba las presiones. La verdad no entiendo mucho de sala de máquinas, pero revisaba que todas las presiones estén funcionando bien. Y después se establece quién va a verificar. Como dije recién, generalmente es personas de otra área o personas del área de calidad, que tiene que verificar que se esté cumpliendo el procedimiento de monitoreo. Bueno, este es un ejemplo que nosotros usábamos para el control del fraccionamiento, donde se anotaban cantidad de botellas, a qué hora se hacía el control, bueno, el nombre del vino, parámetros a tener en cuenta para fraccionar el vino, y acá les marqué justamente la presión de la enjuagadora, sí o sí, entre 3 y 6, y algo muy importante es si funcionan todos los picos, porque la enjuagadora, la que nosotros teníamos era 12 picos, pero yo puedo tener todo muy controlado, decir, bueno, sí, es un PCC, tengo todo monitoreado, pero si hay uno que no me está funcionando, se me cae el plan. Entonces, algo a tener en cuenta es que revisar que funcionen todos los picos. Bueno, y como les comentaba recién, ¿cómo valido yo? ¿Cómo nosotros nos asegurábamos que a 3 bares se iban a eliminar todos los peligros? A propósito, agarramos diferentes botellas, las numeramos y les introducimos diferentes materiales de diferentes tamaños. Pedacitos de plástico, vidrios en diferentes tamaños, vidrio molido, vidrio más chico, más grande, y pelos. Entonces, en la próxima foto se puede ver que después de que finalizaba el proceso de enjuague, se veían en la máquina todos los peligros eliminados. Bueno, pero uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si quedó vidrio molido y no lo veo? Bueno, la última parte más importante, la próxima, Lau, es que había que filtrar el vino, ¿sí? Y observar en la membrana que no haya quedado ningún resto de pelo de plástico o de vidrio molido en la membrana. Entonces ya con eso nos asegurábamos de que a 3 bares de presión se eliminaban todos los peligros. Bien, les voy a contar un poco el tema de auditorías internas. Siempre que se empiezan a establecer, que se empiezan a implementar normas de calidad, la empresa tiene que decidir si va a contratar personal interno o va a contratar personal externo para hacer auditorías antes de la auditoría de implementación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, yo quiero implementar HACCP, voy a llamar a las empresas que implementan, sea IRAM, DNB, no me acuerdo el nombre de la otra, pero yo tengo que saber antes si estoy haciendo todo bien, entonces generalmente se hacen auditorías internas. Yo, como era la encargada de calidad, estaba encargada de estas auditorías y se empiezan a levantar no conformidades. Las no conformidades me dio risa porque una vez una persona me dijo algo muy cierto, que me dijo, tu trabajo es encontrar errores. Y sí, lamentablemente es así. Pero cuando hablamos de no conformidades es justamente lo que no se está cumpliendo. Y yo les puse acá un ejemplo de una de las primeras, no, de hecho fue la primera, porque dice número 01 del año 2020, de la primera que hice en los baños de la bodega, de la zona de elaboración, para que vean la cantidad de cosas que nos faltaban, que
eso es lo que tienen las auditorías, que cuando uno va haciendo las no conformidades, la idea es que al principio van a aparecer un montón, y la idea es que mientras pase el tiempo cada vez se reduzcan más. Entonces, por ejemplo, en el baño faltaba el dispenser de jabón líquido en el baño de hombres, las ventanas no tenían mosquitera, no habían recipientes para residuos, no tenía el cartel de lavado de mano, bueno, un montón de cosas, todas escritas, todas bien detalladas, que después tienen que hacerse el análisis de causa-raíz, decir, bueno, a ver, ¿por qué pasó esta no conformidad? Yo acá no lo puse, pero debajo de esta no conformidad sigue una parte que dice análisis de causa-raíz. ¿Por qué están todas estas no conformidades? Y bueno, en este caso era porque recién estábamos empezando. Después habría que ver si encuentro una no conformidad de otro tipo, decir, más adelante, decir, bueno, a ver qué pasó, por qué no se cumplió. Pueden ser, por ejemplo, acá hay una que yo puse, a ver dónde están, acá, techo de baños de mujeres con faltantes de cielo raso. Esta no conformidad, yo la repetí como 6 meses en las auditorías. ¿Por qué? Porque la empresa no tenía en ese momento plata para arreglar el techo, y es algo totalmente entendible. Entonces, las causas pueden ser un montón, no es solamente porque alguien no lo hizo, porque alguien lo hizo mal o porque alguien se olvidó. Pueden ser un montón de causas. Sí es importante dejarlo por escrito y saber, obviamente, que en algún futuro se va a cumplir. Algo a tener en cuenta, que ahora lo vamos a ver, pásame a la próxima, Lau, ahora lo vamos a ver con la última parte de la presentación, que son las modificaciones. Algo a tener en cuenta, que es caro. La empresa tiene que saber que es caro implementar normas, que es algo que es necesario para garantizar la inocuidad, pero que va a tener que tenerlo en cuenta en sus costos, en sus costos anuales. Bueno, y acá les muestro un poco, para cerrar, lo más lindo para nosotros los que trabajamos en calidad es ver que realmente se están haciendo las cosas, no solamente que llenamos papeles y escribimos procedimientos, sino ver que está reflejado nuestro trabajo. La primera foto, cosas básicas, el procedimiento de lavado de manos pegado arriba de la bacha, que la bacha todavía no tenía la canilla puesta, el dispenser de jabón, el armario con cartelería de insumos, la foto de abajo, todos los insumos sobre pallets, detallado el cartel, qué es lo que tiene separado, digamos, que no sé, teníamos clarificantes, todos los clarificantes por un lado, levaduras todo por un lado, no sé, cartuchos filtrantes por otro, o sea, nada mezclado, bien separado, bien identificado. Tacho de residuos, así como lo ven, tiene que estar así, que por ahí son cosas básicas que uno no tiene en cuenta, pero tiene que estar con bolsa, con tapa y con cartel, ¿sí? Identificatorio de que es tacho de residuos. Y por último, esto que bueno, no todas las empresas lo pueden hacer o lo quieren hacer, nosotros clasificábamos residuos, entonces en el área de atrás de la bodega hicimos el área de residuos y pusimos un bin, y ahí no se alcanza a ver, pero en el piso está escrito para qué es cada bin. Teníamos plástico, vidrio, materiales ferrosos, cartones y creo que nada más. Bueno, acá un poco seguimos con las fotos de lo que es antes y después. Esto era el área de fraccionamiento. En lo que ven en el piso, todo eso negro arriba de ese pallet, son las estrellas, o sea, los moldes que los chicos usaban para etiquetar. Bueno, hicieron ese armario, o compraron ese armario, lo pusieron todo adentro, ordenado, pusieron cartelería, los tachos de residuos estaban así, o sea, solos, sin nada. Entonces pusimos uno para vidrio, otro para residuos comunes. Esto es el depósito de mantenimiento. O sea, no sé si se van dando cuenta, pero las modificaciones fueron en todos los sectores. O sea, desde no solamente la elaboración propiamente dicha, o sea, esto era donde trabajaban las 2 personas encargadas de mantenimiento, que bueno, claramente un montón, imagínense un montón de materiales, todos esparramados por todos lados. La idea acá básicamente es orden, identificación.
Entonces, en la próxima foto pueden ver cómo utilizaron diferentes cajas, ¿sí? Y pusieron todos esos rótulos, tienen los carteles de qué es lo que hay en cada caja. También hicieron una pared, colgaron todas las herramientas, o sea, básicamente orden y limpieza. Bien, y por último, esta es la parte de finca. Repito, orden y limpieza. Habían caños tirados por todos lados, tachos varios, sin identificación, nada. Entonces, cuestión de agarrar al personal de finca, al encargado, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? Por favor, limpiar, ordenar y tratar de mantener. Eso es lo importante. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y cualquier cosa a disposición. Ahí estoy. Bueno, Paula, súper interesante. Muchísimas gracias por tu presentación, tu experiencia en todo esto que a veces quienes estamos en relación con la calidad, escuchamos lo de las buenas prácticas, lo de POES, lo de HACCP, pero a veces es importante verlo ejemplificado para poder entender Sí, que no es inalcanzable, que lleva un poco de paciencia y de trabajo continuado, pero sí. que se puede lograr. Ahora vamos a abrir una rueda de preguntas por si quienes están acá Bueno, en la reunión quieren consultar algo, pero yo quiero hacer dos observaciones que me quedaron de tu charla. sí. Una es, bueno, esto del tema del concepto de auditoría, ¿no? De que vos comentabas que ibas a buscar lo que estaba mal, que la gente te decía eso. Y bueno, la realidad es que es cierto, uno cuando hace una auditoría, que es un chequeo del cumplimiento de lo que uno indica que va a hacer, sí saltan incumplimientos, saltan cosas que no están mal y también saltan cosas que están bien. Ujú. También es importante recalcarlas, pero hacer foco en que esto, que cuando aparecen cosas malas, es justamente una ventaja, ¿no? Poder encontrarla para poder corregirla. Porque si uno nunca hace una auditoría por ese miedo a que me señalen procesos o actividades que están mal hechas, nunca las voy a poder corregir y nunca voy Claro. a poder trabajar en esta mejora continua. Y es súper interesante y súper valiosa la herramienta de la auditoría como tal, digamos. No nos vamos a explayar demasiado hoy en este tema, pero es un tema súper interesante para digamos, navegar y aprender y conocer cómo realizar una auditoría y cómo sobrepasarla como auditado, digamos. Y el otro comentario que también me llegó, esto de que es lindo ver cuando la gente hace lo que uno propone, porque pasa, ¿no? Que estando del área de calidad, el trabajo que se hace en calidad en realidad queda plasmado con lo que, con lo que hace el agente de planta, de producción y los operarios. Porque si no, Sí, solamente queda en un manual en la oficina y no tiene efecto, ¿no? Si bien, por supuesto, esto requiere para cualquier empresa un presupuesto asignado, con el tiempo, ese presupuesto siempre es menor que los costos de la no calidad que se generan, ¿no? Porque el no tener implementado un sistema de gestión de calidad incurre en costos no deseados, como reprocesamiento, por pensarlo de alguna manera, hacer un recall, tener que retirar productos de mercado porque uno tiene reclamos hechos de la reputación de la empresa, ¿verdad? Entonces, esos costos ocultos por no tener una calidad terminan siendo siempre más altos que el presupuesto que uno puede asignar y que por supuesto existe para tener personal idóneo, personal capacitado, con tiempo para poder llevar adelante todo el sistema. Pero bueno, muchísimas gracias, súper interesante. gracias. Abrimos Eh, este, algo para, este- algo para acotar, incluso
no solamente es enriquecedora para las personas que trabajamos en calidad, el ver las modificaciones y ver los resultados, sino también para las personas que están propiamente en la elaboración. O sea, a mí los chicos de bodega, por ejemplo, me decían, y la verdad que es mucho más fácil ahora encontrar una levadura, encontrar un cartucho, porque hay veces que estás buscando. Y si tenés todo eso ordenado, no encuentras, ni es tiempo que se pierde, son tareas que se atrasan. Entonces, no solamente fue enriquecedor para mí, sino también para las personas que estaban trabajando, y lo pude ver, y la verdad muy agradecida por eso. Y es satisfactorio también. Claro. Exactamente. Bien. Bueno, si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación, no necesita hacer una pregunta. Acá dice, si, Evelyn pregunta si pudiera comentar acerca del MIP, del manejo integrado de plagas. Bien. Bueno, el manejo integrado de plagas, lo que la mayoría de la gente hace es tercerizar el servicio. Sinceramente, he trabajado en muchas industrias alimenticias y en ninguna tenía un servicio propio, digamos, el manejo integrado de plagas. ¿Por qué? Porque es algo que, si bien se controla, ¿sí? Pero no es algo que se tiene que controlar todos los días. A ver, ¿a qué me refiero? Tal vez ustedes, Laura, tienen un poco más de experiencia en el tema de plagas, pero en nuestro caso, por ejemplo, la empresa que venía a hacer el servicio, ellos ponían las trampas, ponían las pegatinas. Algo a tener muy en cuenta es que dentro de los establecimientos alimenticios no se pueden utilizar los cebos, ¿sí? Para, por ejemplo, matar roedores, no se pueden utilizar los cebos siempre afuera. Adentro se utilizan las planchas pegatinas, donde lamentablemente el animal queda pegado. Entonces, bueno, tener una constancia de decir, bueno, a ver, yo necesito que vengas una vez a la semana, y sí, lo que nosotros hacíamos era también auditar a la empresa tercerizadora. Entonces, yo controlaba que cuando ellos me decían que cambiaron un cebo o que cambiaron una plancha porque veía arañas, bueno, realmente yo controlaba. Y otra cosa que puedo aportar en cuanto a las plagas, una modificación que nosotros tuvimos que hacer, que fue muy importante, es que en el área de recepción de materia prima teníamos 4 portones corredizos y tuvimos que ponerle burletes, todos, que tengo la foto pero no la puse, burletes abajo para evitar el ingreso de roedores. Está muy bien. Yo lo que puedo agregar con respecto a esto, si bien no es mi expertise, pero sí el de auditar a las empresas cómo llevan adelante este manejo integrado de plagas, es cierto. Normalmente se terceriza, ¿por qué razón? Porque uno necesita tener un certificado de habilitación, el manejo de venenos en una planta de alimentos, ¿no? Porque si no, un error por desconocimiento, por negligencia, por accidente, puede provocar una contaminación, una ETA de origen, en este caso químico. Entonces, siempre es necesario tener habilitado, ¿no? Entonces, una de las cosas que se solicita en una auditoría con respecto a este ítem es pedir la habilitación de la empresa que hace la tarea. Pedir también es muy importante, bueno, por supuesto, los productos químicos que se utilizan para hacer las fumigaciones y el tratamiento, que también tienen que tener la habilitación correspondiente, y uno tiene que chequear que los registros que dejan de constancia de desinfección coincidan con los productos habilitados que declaran utilizar. Y además, algo importante que es muy difícil a veces de conseguir, la empresa que se dedica al manejo de plagas debe dejar un plan de trabajo. Esto que decía Paula recién, que viene cada una semana, cada 15 días, porque eso, al ser ellos los expertos en este tema, deben hacer
un relevamiento inicial para ver cuáles son las plagas que se podrían encontrar en el lugar, los focos de ingreso que podrían tener. Entonces, en función de cómo es la situación y el diagnóstico del lugar en particular, proponen un plan de acción. Una visita semanal, una visita quincenal, cebaderas o puestos que tienen que estar identificados. Uno necesita conocer perfectamente en dónde se aplican y además también tienen que dejar, de alguna manera, instrucciones de cómo proceder posterior a una fumigación, si es necesario posterior y antes de la fumigación, ¿no? Si hay que proteger los productos, si hay que esperar un tiempo para que el producto, si es por atomización, haga su efecto y después limpiar. Toda esa instrucción la va a dar la empresa encargada de la actividad. Y también, sumamente importante, no descansar en que si uno tiene una empresa que hace manejo de plagas, con eso salvamos digamos, el problema, porque debemos colaborar con esto. Trampas, como comentaba Paula, de poner burletes, mosquiteros, cortinas sanitarias en los lugares donde corresponda, mantener la higiene, evitar justamente el anidamiento y la localización de las plagas. Sí, y algo para agregar, que ahora me hiciste acordar con esto que dijiste. Nosotros cuando tuvimos la auditoría de certificación, nos pidieron el mapa, ¿sí?, de dónde están ubicados todos los cebos. Y los cebos tienen que estar, las trampas, tienen que estar ubicadas donde dice el mapa, porque si, por ejemplo, en una habitación a mí me dice en la esquina superior izquierda, y de repente va a la auditora y está en la esquina superior derecha, es una no conformidad. Exactamente. Entonces, también es responsable del área de calidad, o sea, de la persona que hace las auditorías internas, de controlar de que realmente la empresa que está realizando el servicio de plagas esté cumpliendo, como dijo Laura, no solamente que cambien los cebos, sino también en que estén en el lugar correcto, que estén en el mapa, que tengan la certificación, todo. Claro, exactamente. Sí, lo más fácil siempre entonces es tener una empresa tercerizada que se dedique a eso y como responsable de calidad, digamos, supervisarlo, ¿no? Controlarlo. ¿Alguna otra pregunta? Estoy leyendo el chat. Veía más arriba. No estoy leyendo. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario. Algo que quieran, si nos quieren contar si están interesados en el tema o ya están trabajando en estas áreas, si han conocido algo nuevo. La idea, yo estoy a compartirles, porque no lo había visto, nuestros contactos. La idea es esta clase va a quedar grabada. Seguramente le compartiremos en el correo que ustedes nos dejaron para recibir el enlace. Les vamos a compartir, pueden ingresar a la grabación o también nos pueden seguir en YouTube. Nosotros tenemos ahí, acá les estoy compartiendo nuestros contactos como consultora. Pueden encontrar seguramente la grabación cuando la subamos y algunas otras presentaciones que tenemos. Esto, agradecerles el interés. Consideramos sumamente importante que es necesario divulgar, hablar no solo en las empresas, sino también capacitar a los profesionales que desarrollan diferentes actividades y diferentes tareas en la industria, ¿no?, de los alimentos, porque, bueno, volvamos a este concepto, ¿no?, de que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad de todos. Está en nuestras manos asegurarla. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar por finalizado el seminario. Agradezco
nuevamente, Paula, a tu disposición. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y esperamos poder tener alguna otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Sí, por supuesto, cuando quieran. Cuando quieran. Buenísimo. Cuando quieran, con 5 horas más. Son 5 horas de diferencia. No nos contaste dónde estás, Paula. Ah, sí, no les conté. Estoy en Dinamarca, actualmente viviendo acá en Dinamarca. Así que por eso la diferencia horaria. La diferencia horaria. Bueno, a ver, vamos a ver en el chat si dice alguna cosa más. Muy bueno. No hay- bueno. Muchísimas gracias a ustedes entonces. Y bueno, estaremos, los invitamos a que nos sigan y que estén atentos a otras actividades que podemos resolver y comentar, siempre relacionado entonces con la cultura de la inocuidad y la inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao. Chau, chau.